Muy bien, apreciados estudiantes, bienvenidos a esta nueva jornada de proyectos de inversión. El día de hoy vamos a ver lo que ya es relevante al estudio de factibilidad económico-financiera de la organización. Cada uno de los estudios que se ha venido realizando partiendo del estudio de mercado, que luego origina el estudio técnico, dan al lugar a que ya se determine también la parte de estudio administrativo legal y luego, con los datos que hemos podido obtener del estudio técnico, nosotros ya podemos comenzar a trabajar lo que es el estudio financiero económico, ya que aquí nosotros vamos a determinar si existe factibilidad, es decir, se crea o se destruye valor con este proyecto de inversión y por ende vamos a saber determinar qué compone este estudio y cómo debemos interpretarlo, ¿no es cierto? Primeramente, nosotros dentro del estudio económico financiero tenemos que determinar cuáles son los flujos de dinero que va a generar el proyecto, ¿sí o no? Sí, es el objetivo principal. ¿No es cierto? Una vez que yo determino que si me va a dar, qué flujos de dinero me va a dar, pues yo ya voy a poder saber cuánto valen esos flujos de dinero a valor presente, porque vamos a utilizar ahí la fórmula de qué? Del valor presente Presente. neto. Bueno, P, presente. valor actual neto. Y también vamos a utilizar la tasa interna de retorno. ¿Ok? Entonces, el estudio de mercado nos va a decir si es que existe o no existe demanda para nuestro producto. Nos va a decir cuánta demanda efectiva existe para nuestro producto. Y además nos va a mencionar qué cantidad de demanda debemos nosotros dar atención. ¿Ok? Por ende, en el estudio de mercado nos va a dar unos datos numéricos que nos van a servir como punto de referencia para en el estudio técnico analizar tres factores fundamentales que están en el índice de contenidos que yo les he subido en el entorno virtual. En el índice de contenidos dentro del estudio técnico se centra en la explicación y justificación de tres factores principales. Uno es el tamaño que se le va a dar al proyecto. En este caso, su proyecto es de muebles ecológicos, ¿verdad? Sí. No es lo mismo crear 100 muebles ecológicos en el mes que crear 1000 muebles ecológicos en el mes, ¿no es cierto? El tamaño de infraestructura para poder dar cabida a ese nivel de producción va a variar. Por ende, va a variar el, el espacio, va a variar la cantidad de personas que van a trabajar ahí y van a variar los materiales, las máquinas, etcétera, todo lo que se necesite comprar para ese nivel de producción. Por eso nosotros cuando analizamos el tamaño de la producción, nosotros debemos tener en cuenta la capacidad instalada, la capacidad utilizada y la capacidad real. Todo eso ya está dentro de las grabaciones que yo les di previamente y además está incluido dentro de las diapositivas que les creé para el entorno virtual y los libros, los extractos de los libros que yo les he puesto ahí para que les sirvan como una guía en el desarrollo de la parte de estudio técnico. ¿Ok? Entonces, esa parte del estudio técnico, como les digo, va enfocada en el tamaño, es decir, cuánto voy a producir. También se va a enfocar en la tecnología. ¿Cómo lo voy a producir? ¿Será que esos muebles los voy a producir a mano, como en la vieja escuela de método tradicional? ¿Voy a comprar máquinas que me ayuden a, por ejemplo, a lijar? ¿Voy a lijar a mano o voy a comprar unas máquinas lijadoras? ¿Me hago entender? Todo eso de la tecnología especifica y nos da razón de qué es lo que se necesita para poder continuar con el proyecto. Una vez que yo tengo claro qué es lo que necesito, yo puedo cuantificar los costos de esto. Díganme ustedes. Claro, y mediante un análisis se puede analizar los costos y llegar a los costos reales. Sí, ¿verdad? Por ende, denme un segundo.
Por ende, vamos a poder ya determinar cuál va a ser mi inversión inicial, ¿no es cierto? Aparte de esto, hay otro factor importante dentro del estudio técnico que es la localización. ¿Dónde va a estar localizada a nivel macro y a nivel micro? A nivel macro, si yo voy a vender los muebles acá en la ciudad de Loja, no voy a ponerme la fábrica en Guayaquil, a menos que se justifique que ya me sale muy barato y el transporte es muy barato y me sale más barato que hacerlos aquí en Loja, ¿cierto? Entonces, el nivel macro ya es la cuestión que nos explica dónde va a ser localizada cuestión ciudad, cantón, costa, sierra, etcétera, pero se debe justificar el por qué. Y lo mismo sucede a nivel micro, ya que el nivel micro ya nos da la especificidad. Va a estar en este barrio que tiene acceso a esta carretera por la cual es más fácil mover los productos, los muebles, etcétera. Tiene acceso a proveedores, tiene acceso a mano de obra cualificada. Eso también es un factor que tienen que tener presente, que tienen que tener mano de obra calificada para hacer eso. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen a hacer un mueble, sí lo he de lograr, pero no lo he de lograr tan bien como lo ha hecho ya un maestro que ha dedicado su vida a eso y se ha especializado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ustedes tienen que determinar en esa parte del estudio técnico, ¿verdad? Luego de esto, bueno, esas tres partes son las principales en el estudio técnico. Ahí está en el índice de contenidos, que es nomás lo que se pide. Y luego se pasa, perdón, al estudio administrativo y legal. Dentro del estudio administrativo legal, ustedes van a establecer la imagen corporativa. Necesitan crear el logo, los colores, etcétera. Van a crear la misión, la visión y los valores de la organización, así como van a determinar el organigrama de la misma, van a determinar cómo es que va a estar, cómo va a estar integrada en base a los puestos y labores y funciones de cada uno de los miembros de esta organización. Y me he olvidado de una parte importante. En el estudio técnico también se pide que ustedes hagan una gráfica del proceso de producción de lo que ustedes están haciendo, ya que ahí se especifica dónde van a poner cada máquina, cada cosa, qué va a hacer cada quien o cómo va a ser el modelo de operatividad que van a tener. Es decir, el flujo de procesos, si mandan a hacer un juego de sal, ¿cómo va a funcionar? Aquí va a empezar la parte de corte, acá va a empezar la parte de lijado, la parte de armado, y acá van a empezar, se van a poner otros insumos, etcétera, ¿ok? Todo eso también está especificado en los temas que ya les están en las clases grabadas y en los documentos que les he subido al entorno virtual, ¿ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? No necesita claro. Ya, muy bien. Ahora, Eh, luego que nosotros determinamos la parte administrativa, en la parte administrativa nosotros también tenemos que determinar la parte legal. No es lo mismo poner a andar una licorera que poner a andar una farmacia. No es lo mismo poner a andar una, una panadería que poner a andar una mecánica. Cada uno tiene cierto tipo de requisitos legales y funcionales diferentes. Por ende, tiene que responder ante diferentes normativas, como los tipos de licencias, permisos del municipio, permisos de bomberos, etcétera. Y ustedes en esa parte tienen otra cuestión que es muy importante. Aparte de las licencias, de todo lo que les digo que tienen que ir especificando en esta parte, tienen que además poner lo que es la parte de constitución legal. Es decir, deben justificar qué modelo de constitución ustedes van a utilizar. Si va a ser sociedad anónima, si va a ser compañía limitada, si va a ser en comandita simple, etcétera. ¿Ok? Ustedes tienen que elegir una de esos modelos, de modelos legales sobre la cual va a andar la organización y justificar el por qué, ¿ok? Ya sea por número de socios, por aporte de capital, etcétera. Ustedes tienen que ya justificar esa parte. Luego de esto, pues ya como ya se tienen los valores que ustedes van a hacer de inversión inicial, ya podemos pasar al cálculo de a la cuantificación de estos factores y el enfoque de análisis que debemos darle. Por ende,
Nosotros debemos generar unos flujos de caja ya libres, que a lo que se refiere con libre es que ya están libres de atención de algunos factores que su ingreso por ventas debe atender, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando les explicaba el estado de resultados? El ingreso tiene que atender a los costos, ¿no es cierto? Entonces al ingreso se le resta los costos, con eso tenemos una utilidad bruta. La utilidad bruta tiene que atender los gastos operativos, luego tenemos una utilidad operativa. La utilidad operativa tiene que atender depreciaciones y amortizaciones. Las depreciaciones y amortizaciones, una vez ya restadas, quedan las ganancias antes de intereses e impuestos. Y ahí va una parte importante que son los intereses que se paga dependiendo de cómo nosotros solicitamos el dinero. Y por ende, esa parte también va a afectar la cuestión de la estructura de capital que tengamos, nuestro costo de capital. Y así vamos a ir atendiendo una serie de factores que nos van a ir dejando al final el valor de utilidad para ustedes como proyecto. ¿Me hago entender? Muy bien. Sí, Entonces, el flujo de caja libre es una herramienta, ténganlo presente, que todas estas cosas que nosotros hemos venido analizando son herramientas que ustedes tienen que aplicarlas. Les doy una base clara. Las herramientas pueden conocerlas todo el mundo. Por ejemplo, el martillo es una herramienta de carpintería que se utiliza con varios propósitos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le doy esta herramienta a alguien que no sabe utilizarla? ¿Qué pasará? los resultados no van a ser los esperados. Se va a volar los dedos, ¿sí o no? Claro. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando nosotros utilizamos las herramientas y no nos enfocamos en darles un buen uso. Debemos guiarlas en base a nuestros criterios, porque como yo ya les he dicho, el Excel, el papel, aguanta todo lo que sea capaz de ser escrito sobre él, pero la coherencia, la argumentación y la base conceptual, teórica y racional de lo que ustedes pongan ahí es lo que va a diferenciar de un proyecto factible de un no factible. ¿Ok? Entonces, esta parte del flujo de caja libre es crucial, ya que nos ayuda a determinar cómo la empresa va a generar o a destruir valor. Por ende, nosotros los supuestos que pongamos en esta parte deben enfocarse a la realidad del entorno, a la realidad de la organización. ¿Ok? Entonces, vamos a ir definiendo dos factores principales. Nosotros cuando tenemos eh, un flujo de efectivo neto es cuando nosotros al flujo de efectivo de los ingresos le quitamos el flujo de efectivo ¿de qué? Ingresos de gasto sería. De los gastos o de los egresos, ¿no es cierto? Ahí nos va a quedar un flujo de efectivo neto. Entonces, nosotros vamos a empezar a tener en cuenta lo que son las depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué? Porque la lijadora que tú vas a comprar para el proyecto que tienen en mente, ¿dura para siempre? No sufre una depreciación. Tiene una vida útil, ¿no es cierto? Y esta vida útil debe ser expuesta dentro de los factores que ustedes están poniendo dentro del desarrollo del flujo de caja, porque nos ayuda a determinar cuánta va a ser la depreciación y o amortización que se vaya a tener en el proyecto. La depreciación representa la disminución del valor de los activos fijos de una empresa debido al desgaste o paso del tiempo. Si tú te compras la lijadora y tiene una vida útil de 5 años, la uses o no la uses, en 5 años ya perdió su vida útil. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Y la amortización, en cambio, refleja la distribución de un costo intangible a lo largo del tiempo. Comúnmente se aplica a activos como patentes, derechos de autor, software y afecta también al flujo de caja libre, ¿no es cierto?
A pesar de que estos dos no representan una salida directa de efectivo, sí afectan el resultado del flujo de caja libre, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar por qué. Ahora, la importancia de las depreciaciones y amortizaciones en el flujo de caja es primero porque tienen un impacto financiero en la rentabilidad y la posición de efectivo de una empresa. Comprenden comprender su impacto es crucial para la toma de decisiones financieras. ¿Por qué afectan la rentabilidad? Nosotros, cuando armamos un estado de resultados, las depreciaciones y amortizaciones nos ayudan a disminuir el valor sobre el cual el gobierno va a imponer impuestos, ¿sí o no? Por un lado, creo que sí. Claro que sí, pues. Si analizamos la estructura del estado de resultados. Las depreciaciones ayudan a disminuir la cantidad que se convierte en la base imponible sobre la cual el gobierno va a decir, a ver, de esta cantidad yo te voy a tomar los impuestos. Si no es lo mismo ponerle si así tú tuviste 10 millones de dólares en ingresos, no es lo mismo ponerle 1 millón como base imponible al gobierno para que de ahí te tome tus impuestos, como ponerle 500,000 al frente. ¿De cuál te va a quitar más dinero? De la primera, ¿no es cierto? Por ende, esto va a tener un impacto financiero bastante drástico. Por eso los impuestos son algo que hay que saberlo manejar de manera correcta, nunca evadirlos, pero sí manejarlos en base a lo justo, en base a lo que en realidad toca. La valoración empresarial es otro de los factores que va a afectar, ya que nosotros con depreciaciones y amortizaciones vamos a poder valorar la organización, que es lo que queremos realizar nosotros, valorar el proyecto con los flujos de caja sobre los cuales, los flujos de caja que la organización ha podido generar. Como vamos a traer todos esos flujos de caja de los 5 periodos a valor presente, vamos a tener una valoración empresarial. Por ende, eh, vamos a estar evaluando la capacidad de generar efectivo de la organización. Y si enfocamos mal la depreciación y amortización, nos va a afectar en esta situación y puede que tengamos un proyecto que no sea factible, pero no por el hecho de que esté mal, sino solo por el hecho de que esté mal planteado. ¿Ok? Ahora, nosotros en esta parte vamos a hacer un presupuesto de ingresos y gastos. Presupuesto de ingresos detalla pues las fuentes de ingresos como las ventas de productos o servicios, intereses y otras fuentes. Y los gastos va a enfocarse en este tipo de gastos. Los costos operativos. ¿Cuáles serán los costos operativos en el caso de su proyecto? Los que van relacionados dentro de la operación de fabricar el producto, como puede ser toda la materia prima para el producto. Ya, pero díganme los nombres concretos. Mm, Costo de operación, puede ser también va incluso ahí el pago a los trabajadores, ¿no? Los salarios. Claro, salarios, Ya, ¿qué más? los gastos de materia prima, ¿Qué materia prima? en ese caso será las llantas, la tela para la fabricación del mueble. Ya los clavos serán tal vez, de la goma. Claro, todo lo que va relacionado para la construcción de principio a fin del mueble. Ya, muy bien. ¿Y los gastos de venta? ¿Qué serán? Ahí ya va todo lo que tiene que ver en transporte, tal vez si se va a pagar a un vendedor, incluso impulsador, todo lo que el gasto que conlleva hasta que llegue el producto al cliente. Ya, marketing tal vez sería incluido aquí. Claro, marketing, todo eso sería como costo de venta. Publicidad, Ya, lo que le pagan a la contadora para que les haga las tributaciones. no, ese sería un gasto afinado, financiero, operativo, ¿sí, no? Gasto operativo, financiero.
Seguro financiero. No es un gasto operativo, ¿no? Sí, operativo. Operativo, última palabra. A ver, o sea, gasto de venta, gasto operativo. O gasto administrativo. ¿Administrativo sería qué? Administrativos. Sí, administrativo. Ya dentro de los gastos administrativos, el pago de los sueldos, son diferentes a los salarios, el equipo de limpieza, el equipo contable, el equipo de marketing, todo lo que tenga que ver con la administración que apoya a que se vendan los muebles, se produzcan y se vendan los muebles. ¿Ok? Que se produzcan los muebles. Luego, ¿quién? A ver, explíquenme qué son la parte de gastos financieros. Ujú. En los gastos financieros está. Mira, en la parte donde puede ser, profe, digamos, el endeudamiento que se ha detenido o sea, para obtener capital para desarrollar dicha actividad de la construcción de los muebles. La compra de maquinaria también para elaborarlos, o sea, en caso que se necesite alguna. Incluso van los intereses los intereses también del préstamo que se obtuvo. A ver, la empresa tiene dos estructuras, una económica y la otra. Financiera. Ya. Cuando hablamos de gastos financieros, tienen que ver con todo lo que está implícito en la cuestión de atender la estructura financiera. Ustedes tienen que tener presente que tienen un costo de capital que se está conformado por los préstamos que hayan pedido. Si ustedes pidieron un préstamo de $100,000 para hacer el proyecto y lo sacaron con una cuota mensual de unos $1,000, pues debe estar especificado el costo, ya sea mensual o anual, de esos intereses que ustedes están pagando, de esa cuota financiera, porque es el valor que ustedes están pagando por su estructura de financiamiento. Esos son los gastos financieros. ¿Ok? Si ustedes hubieran puesto todo el proyecto con dinero propio, ¿existieran gastos financieros? No, porque ya no pagaremos intereses No, porque de tienen que ningún responder proyecto. a exigibles, ¿no es cierto? Ajá. Y además tienen que tener presente cualquier otro desembolso que la empresa deba realizar. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No hay. ¿Cómo se elabora este presupuesto? Normal, hay varias formas. Uno es a través de análisis históricos y determinar el comportamiento de las cuentas y de esa forma nosotros vamos a poder saber cuánto más o menos vamos a cómo ha sido el comportamiento de nuestros ingresos y gastos y así vamos a ir proyectando. Pero en este caso nosotros estamos creando un proyecto desde cero y no poseemos información histórica que nos facilite la creación del mismo. Por ende, vamos a acudir a proyecciones financieras. Y aquí es lo que yo les pido que todo lo que escriban ahí sea defendible, sea argumentado, sea correlacionado con la realidad del país y de su entorno. ¿Ok? Entonces no me van a poner que ustedes de gastos financieros están pagando el 40%, por ejemplo, porque ningún préstamo pagas 40% en intereses. ¿Ok? Sino todo ustedes tendrán que hacer, si sacan un préstamo, tienen que hacer la tabla de amortización del mismo y los valores que tienen que pagar por cada una de las cuotas debe estar incluido en la proyección financiera. Que ya les voy a mostrar un ejemplo para que se den cuenta. Y una vez hecho esto, pues ya ustedes van a tener la capacidad de aprobar y dar seguimiento. ¿Para qué sirve el flujo de caja libre y el presupuesto de ingresos y gastos? Una, porque los dos tienen una conexión financiera. El flujo de caja libre y el presupuesto de ingresos y gastos están entrelazados
ya que ambos reflejan la situación financiera de la empresa. Y la otra es porque ustedes van a tener ya van a tener información que les va a permitir tomar decisiones, utilizar herramientas, disminuir, mitigar riesgos, enfocar de mejor manera su proyecto para velar por la creación de valor que tiene por objetivo el mismo, ¿no es cierto? Porque ustedes no están trabajando como una organización sin fines de lucro, ustedes están trabajando por una organización comercial que busca lucrarse y que busca generar flujos de caja, cree valor, ¿no es cierto? Muy bien. Los flujos de caja libre, como ya lo venimos viendo en la clase anterior de finanzas corporativas también, representan tres partes importantes. Uno es la operatividad, que demuestra cuánto es el ingreso o pérdida por las actividades normales del negocio. La inversión, que demuestra cuánto se ha invertido de capital para el crecimiento o expansión de la empresa o cuánto se ha vendido de los activos para generar más efectivo. Y el financiamiento, pues que obviamente, pues ya lo venimos viendo también, determina si es que hubo una fuente de efectivo a través de el financiamiento con organizaciones, con instituciones bancarias, o si hubo, en todo caso, lo contrario, que fue pagar deudas que teníamos pendientes y hubo una salida o uso o aplicación de los flujos de efectivo. Ahora, vamos a pasar a ver el siguiente ejemplo. Aquí. Ustedes tienen que hacer algo similar a esto. Tienen que tener una inversión inicial. Acá está mejor graficada. Vamos a ir analizando este supuesto. Ayúdame leyendo, por favor, Hubert, desde aquí hasta acá. Un inversionista ha venido analizando la idea de montar una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de un modelo de zapatos deportivos. El inversionista desea conocer la rentabilidad del proyecto y la conveniencia de invertir en él o no. Después de realizar los estudios de mercado, estudio técnico, organizacional y financiero, se obtuvieron los siguientes resultados. Existe una demanda insatisfecha. Realizadas las proyecciones de la demanda del producto, se pudo obtener una demanda proyectada de 1.200 unidades por año, que permanecerá constante durante los 5 primeros años. La inversión inicial en su totalidad será provista con recursos propios. Hasta aquí. Vamos analizando lo siguiente. El estudio de mercado lanzó la información de que existe demanda insatisfecha, ¿sí o no? Una demanda. Sí, creo que sí, porque 1.200 unidades por año. ¿Ya? Sí. Dice que han proyectado la demanda del producto, que es lo que ustedes tienen que hacer con su estudio de mercado, proyectar la demanda del producto, ¿ok? Y se pudo determinar una demanda de 1.200 unidades por año, es decir, los modelos de zapatos van a ser, en base a esta métrica, demandados por 1.200 unidades al año o 1.000 unidades mensual, ¿sí o no? Por ahí puede ser. ¿Ya? O puede que en un mes no compren mucho, pero en el otro ya. Pero lo que han determinado es que al año 1.200 unidades tienen que ser producidas. Ahora, dice que este valor permanecerá constante durante los primeros 5 años. Este es un supuesto. Por supuesto. ¿Sí o no? Sí, Claro, porque yo estoy suponiendo estas situaciones. Ya me han dado, obviamente, valores, el estudio de mercado, etcétera, que me aproximan mucho más a la realidad, pero en sí no deja de ser un supuesto, por ejemplo, la parte que permanecerá constante durante los primeros 5 años. Y esta parte es muy
crucial que ustedes la determinen bien. La inversión inicial. ¿Ok? Esta parte de aquí. Este inversionista, según la información que ha podido obtener, tiene los siguientes datos. El primero, que se refiere a terrenos, tiene una inversión de ¿cuánto? De 10 millones de unidades monetarias. ¿Ok? Es decir, que el terreno en el cual van a poder realizar todo lo que van a hacer tiene ese valor. Luego determinó maquinarias y equipos. En base a la demanda que tiene, él tiene que, en el estudio técnico, determinar qué tipo de máquina va a utilizar. Él necesita tener la máquina que le ayude a producir eh, por lo menos la demanda efectiva que tiene él, pero tampoco va a cumplir el triple o el cuádruple de la capacidad que ve que tiene en el mercado, ¿no es cierto? Porque sería ahondar en una inversión inicial innecesaria, ¿me hago entender? Por ejemplo, ustedes, si tienen una demanda mensual de 100 muebles, no van a comprar la máquina que les ayuda a crear 1000 mensual, ¿sí o no? Si no podrán Claro, contratar la capacidad de máquina que tenga unos 120 muebles al mes, 150, así, dándole un rango de valores para que pueda ajustarse a la demanda, ¿ok? Entonces, ustedes tienen maquinarias y equipos que este valor de aquí va a ir dado por los costos que ustedes han generado en su estructura de costes dentro del proyecto. Luego, al sumar todos estos de aquí, porque aquí también incluyen el capital de trabajo, que yo les recomiendo que sea entre un 10 y 20% de la inversión inicial, ya que el capital de trabajo les ayuda a que ustedes tengan la inversión inicial, la cual les va a solventar la primera materia prima, los primeros sueldos, salarios, arriendo, etcétera, ¿cierto? Ese es el capital de trabajo, ¿sí recuerdan? sí, Ya. Ahora, van a agregar a la otra parte que ya tiene la total de inversión inicial, que es 43,000. Esto quiero que calculen bien y lo justifiquen bien. Luego van a poner los gastos operacionales al año y aquí comienzan ya los otros supuestos. Ustedes van, dijo, a ver, la vida útil de la maquinaria y equipos, en este caso le pone para 10 años. Tengamos presente esto. La tasa de impuestos que está teniendo en cuenta es del 35%. La inflación pura estimada es del 6% anual. Todos los precios y costos aumentarán en esta proporción. Todos estos son supuestos. El horizonte de evaluación, esto sí les digo, quiero que lo mantengan en 5 años. La depreciación de los activos fijos va a ser en línea recta, ¿ok? Y las proyecciones en términos corrientes. La tasa de oportunidad del inversionista, en este caso les voy a explicar qué es. Significa que el inversionista tiene la oportunidad de invertir en otra situación que ya le genera el 30% anual. Entonces, este proyecto se va a aprobar siempre y cuando la factibilidad del mismo demuestre que va a tener un rendimiento superior al 30% anual. ¿Ok? ¿Qué es otra cosa fundamental aquí? Dentro del periodo de valoración de esos 5 años que les menciono, en el año 5 ustedes tienen que tomar una decisión. Tienen que o continuar con el proyecto o terminarlo al proyecto. Si continúan con el proyecto, ustedes tienen que poner un valor residual o si no, van a tener que poner el valor de finiquito del mismo. ¿Ok? Aquí, ¿qué dice? Que se espera vender los activos fijos depreciables por 15,000 al final del año 5 y los terrenos por 10 millones. Costos fijos, también tienen que ustedes sacar sus costos fijos dentro de su estructura de costes. Tienen que sacar el costo unitario total y el precio de venta unitario. ¿Ok? No se prevén inversiones adicionales durante el periodo de evaluación y listo.
Ahora, para medir la rentabilidad del proyecto de inversión se requiere conocer la siguiente información. La inversión inicial, que es lo que ustedes también van a calcular, el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Cuánto les dije? Esto, 30. ahí está. 30, dije. El horizonte de evaluación del proyecto, les acabé de mencionar. Línea recta, De línea recta. ¿no? No. ¿Qué les dije? Periodo de evaluación del proyecto, chicos, pongan atención. El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años, Mm, ¿sí o no? El horizonte de tiempo que ustedes van a evaluar el proyecto es de 5 años. ¿El valor de rescate del proyecto cuánto es? En este caso dice que al año 5 van a finiquitar el proyecto y van a vender todos los activos fijos que tenían, ¿sí o no? Sí. Ya, ustedes dependiendo de la decisión que tomen, si van a continuar con el proyecto, van a poner una cosa que se llama valor residual. Yo tengo otra información, esperen un segundo. Correcto, vamos con esto entonces. Ustedes, al finalizar el periodo 5 del proyecto, tienen que tomar una decisión. O terminan el proyecto o lo continúan. En caso de que ustedes terminen el proyecto, tienen que hacer una estimación del valor terminal. Tienen que tener presente que el valor del proyecto, en este caso, es la suma de los flujos de caja de todo el proyecto traídos a valor presente a través de la ecuación del flujo actual neto, del valor actual neto, perdón. Y a esto le vamos a sumar el valor terminal del proyecto, que es en el año 5, pero en el año 5 no nos sirve, porque tenemos que igual traerlo a valor presente. Por ende, ese valor terminal debe ser actualizado a valor presente con la misma fórmula que utilizamos para actualizar el interés compuesto, en el interés compuesto. Ahora, también tenemos otro que es el crecimiento, es decir, que ustedes van a continuar con el proyecto. Si ustedes van a terminar con el proyecto, el supuesto nos dice que al último flujo de efectivo del periodo 5 hay que irle sumando un flujo de caja que se va a comportar como una perpetuidad. Es decir, es un valor que representa todos los flujos de caja que se van a dar hasta el futuro indeterminado, pero aquí nosotros vamos a poner el supuesto y vamos a necesitar crear lo que es este flujo de caja y lo vamos a actualizar para la división entre el rendimiento esperado menos la tasa de crecimiento. Nosotros vamos a decirle, a ver, si mi proyecto va a continuar creciendo con un 1% cada año, solo para supuestos. Entonces nos vamos a dar este flujo de caja y lo vamos a traer a valor presente. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Tienen Sí. alguna pregunta? mm,
Por ejemplo, aquí, vamos a analizar este ejemplo. Aquí dice que tiene ingresos de operación, aquí lo he hecho para 10 años. Ingresos de operación, costos operativos, correcto, a las amortizaciones de sus equipos. También ya tienen el beneficio antes de intereses e impuestos, tiene los impuestos que va a pagar, beneficios antes de impuestos y después de intereses, le va a sumar aquí la amortización, porque así vamos construyendo el flujo de caja. Eh, Acá le resto la amortización y acá le vuelvo a sumar. ¿Por qué volví a sumar? Porque eso no significa una salida de efectivo. ¿Se acuerdan que les mencioné esto en la clase de flujos de efectivo? Ya. Luego va a poner las variaciones en capital de trabajo. La inversión en el periodo cero no vamos a tener ganancias, sino vamos a tener inversión. Y luego de esto, miren esta parte de aquí. Dice que en el periodo 10 va a haber un valor de desecho, es decir, que va a vender sus activos que le costaron 600, ahora los va a vender en 494. Entonces, él ya tiene este flujo de caja que dice, en el periodo cero, yo invertí 675 para que funcione mi proyecto. Ustedes tienen que determinar eso. Para el año 1 va a generar ingresos de caja de 131. Para el 2, 137 y así. En el periodo 4 tuvo pérdidas. En el periodo 5 se recuperó y se mantuvo así hasta que llegó el año 10. ¿Y aquí por qué subió tanto? Porque se está desechando esta parte, ya se está eliminando el proyecto, se está finiquitando, se vende todo y ese flujo de efectivo que está aquí se le suma al flujo de ingresos. Ahora, no tenemos una gráfica aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? Y les voy a graficar. Nosotros tenemos que traer al año cero todas estas proyecciones futuras. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Esta tiene que venir al año cero. 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 Y esta tiene que venir al año cero. Con todas estas vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Vamos a traerlas a año cero. ¿Y cómo se trae estas a año cero? Ya les expliqué, ¿no es cierto? ¿Cómo las traemos? Con una fórmula financiera que es para actualizar los flujos de efectivo. ¿Cuál es esa fórmula financiera? Es la sumatoria, perdonarán los garabatos, de los flujos de caja N del proyecto, de los periodos que tenga, dividido para 1 más la tasa de interés qué desesperación, estimado, disculpe. Sobre la cual vamos a actualizar. Esto por lo general es el costo de capital, ¿no es cierto? Y esto va a estar todo elevado al número de periodo en el que nosotros estemos trabajando. Entonces, si quiero traer este valor que es 131 a valor actual, aquí iría el 131 sobre 1 más la tasa de interés. Por ejemplo, si mi capital me cuesta un 8%, le voy a poner el 8%, todo esto elevado. ¿Qué periodo es este? ¿Qué periodo es? En el El proyecto. periodo 1. No, Elevado a la 1. Listo, tengo mi primer flujo para actualizarlo. Luego voy con el segundo, que se comporta con estos valores. El 8 se mantiene constante porque es el costo de capital para todos. Y así vamos a sumar todos los flujos de efectivo. ¿Ok? Incluyendo este de aquí. ¿Listo? En caso de que sea el valor terminal. Si es el valor perpetuo, pues aquí nosotros
Aquí vamos a sumar todos los flujos de caja y aparte de eso vamos a sumar un valor que es el valor terminal del proyecto. ¿Ok? Valor terminal del proyecto. Y esto lo vamos a igual a traer a valor presente con una perpetuidad que es la tasa de interés menos G, que es el crecimiento, el growth. Ya, entonces sumamos estos y ahí tenemos el flujo de efectivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué parte nos quedamos? Ya. En esta parte entonces ya tenemos los flujos de efectivo. Tenemos el rendimiento mínimo aceptable por el inversionista. ¿Cuál es la tasa de rendimiento mínimo aceptable por el inversionista? Díganme ustedes. Veamos los supuestos. ¿Cuál es la tasa mínima de oportunidad del inversionista? 30% anual. 30% anual. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estos datos suministrados, ya nosotros tenemos que crear una tabla de Excel. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? Nosotros tenemos que llegar a crear esto de acá. ¿Sí pueden ver? Las proyecciones de ventas, los gastos operacionales, los costos de producción, la depreciación, tenemos que incluirla acá, pero a ver, ¿de dónde sale la depreciación? Pues, a ver, esto nace del supuesto de acá, depreciación de activos en línea recta. Para esto nosotros tenemos que tener presente la vida útil de los activos. Y el cálculo de depreciación de activos fijos en línea recta, su valor anual se calcula dividiendo el valor del activo sobre la vida útil esperada. Facilito, ¿sí o no? Entonces divido 25 millones, que son las unidades monetarias que me costaron, las máquinas y toda esta parte, para los 10 años voy a tener una depreciación de ¿cuánto? Anual, De 2.500, 2.500.000. 2.500.000. ¿Dónde se ve esto? 2.500.000, 2.500.000 por 5 años, ¿sí o no? Muy bien. Luego, vamos al análisis del valor de rescate. Al final del quinto año, en este caso dice que se va a vender los activos fijos. Dice que los ha logrado vender en 15 millones, pero en la contabilidad estaban valorizados en 12.500.000. Por ende, tienen una ganancia, ¿no es cierto? De 2.500.000. Las ganancias tienen que atender impuestos. Por ende, el valor de impuestos que va a atender es de 875.000 unidades monetarias. Por ende, el valor de rescate después de impuestos es 14.125.000. Veamos que esto tiene que estar al final. Valor de rescate debería estar por acá. Pero bueno, no nos hagamos problema porque eso tiene que incluirse en el flujo de caja. Por eso sube los flujos de caja de manera abrupta. Si lo ven, que sube de 18 a 55, es por esa situación. Ahora, efecto del capital de trabajo.
El capital de trabajo también hay que incluirlo dentro de los cálculos, ya que nosotros van a ser parte de la inversión inicial en esta cuestión. ¿Ok? Entonces ahí van a poner el valor del capital de trabajo, que va a ser la inversión, parte de los flujos de inversión inicial, ya que lo hemos tomado también en la inversión inicial en esta parte. ¿No es cierto? Entonces 43,000. Este valor de 43,000 ya incluye el capital de trabajo. 43,000, aquí ya está incluido el capital de trabajo. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, muy bien. El valor de recuperación del capital de trabajo, asumiendo que se recupera en un 100%, es igual a su valor en el periodo cero, incrementado por el efecto de la inflación. Este proyecto no contempla inversiones adicionales de capital de trabajo cada año. Debido a las proyecciones de mercado, se estimaron que las ventas permanecerán constantes durante los 5 años. Entonces, el valor de rescate del capital de trabajo es igual a 8 millones por la ecuación del interés compuesto que nos dice que ya este valor subió a un 6% anualmente durante 5 años y de esta forma subió a 10,705,000. Ahora, ¿qué tenemos que ir sumándole aquí? Nosotros vamos a liquidar la maquinaria. ¿En cuánto? En 14,125,000 porque pagamos impuestos. Entonces a nosotros nos queda esto. ¿Le vamos a sumar los 10 millones del terreno, sí o no? ¿Sí? Y le vamos a sumar el valor del capital de trabajo que invertimos en un principio. Por ende, nosotros tenemos el valor de rescate total del proyecto, que es 34,830,000, y ese es el valor que tenemos acá. ¿De dónde le baja? Ah, de la amortización, me parece. Ya le vamos a ver ahorita. Pero ya saben de dónde se obtiene ese valor terminal, ¿no es cierto? El flujo de caja del proyecto, la ganancia ocasional por la venta de activos fijos se registra como ingreso gravable antes de impuestos y su valor en libros como ingreso no gravable después de impuestos. Ya, perfecto, es lo que yo ya les venía explicando. Muy bien. Flujo de caja del proyecto a precios corrientes. Aquí algo muy importante, que ustedes deben proyectar los precios y los ingresos corrientes a través de la suma, a través de una proyección. En este caso, si nosotros asumimos una inflación anual del 6%, el precio de venta unitario del momento cero es de 40,000. Pero si utilizamos la proyección que nos dice que vamos a ir a hacer creciendo nuestros flujos de ventas en un 6%, para el siguiente año ya vamos a tener 42,400, vamos a tener para el segundo año 44,000, etcétera. ¿Me hago entender? Y así sucesivamente. De esa forma vamos a ir creciendo nuestros ingresos. Ahora, otra cuestión que quiero mencionarles en esta parte es que ustedes deben ir proyectando cada uno de estos. Si las ventas se crecen al 6%, pues lo correcto es que los costos de producción también vayan creciendo al 6%. ¿Me hago entender? Por ende, los costos unitarios totales también van a ir creciendo al 6%. ¿Claros hasta ahí? Sí, Ya, muy bien. Y de esa forma ustedes van a ir creando ya esta parte. Ya creamos las ventas, gastos operacionales, costos de producción. Bueno, esto no tenemos considerado dentro de nuestros supuestos. Tenemos la depreciación, los impuestos causados utilizando el 35%. La depreciación nuevamente la volvemos a sumar acá porque no representa una salida de efectivo.
Tenemos el valor de rescate, que es 33 millones que le he puesto acá. Y luego ya tenemos el flujo de efectivo neto, en el cual vamos a poder aplicar el BAN y la TIR. Por ende, en este caso nosotros tenemos un flujo de neto de efectivo de menos 43 millones, que fue lo que invertimos inicialmente, que incluye capital de trabajo, maquinaria, terrenos, etcétera. Y el siguiente año ya nos dio rendimiento de 22 millones, para el siguiente 16, para el siguiente 17, 18. En el año 5, como ya está liquidando la maquinaria, está teniendo en cuenta un flujo de caja de 55 millones. Ahora, todos estos flujos tenemos que traerlos a valor presente neto. ¿Cuál es el valor presente neto de estos flujos? Es 11.424.000. El valor presente neto es traer el valor de todos estos flujos y restarle la inversión inicial. Eso nos va a determinar cuánto ganamos. Es decir, si yo invertí 43 millones y esta opción me dio como resultado, ahorita les digo, 54.424.000, yo le resto esos 43 millones y por ende digo, yo por haber hecho este proyecto me he ganado 11.424.000. Hasta ahí se acepta el proyecto porque tengo beneficios. Y la otra es calcular la TIR, que es cuando todos estos valores hacen que el valor presente neto sea cero y el valor de la tasa interna de retorno es 42.11%. Este valor tenemos, en este caso se compara con el coste de oportunidad. Entonces, al inversionista, ¿le conviene o no le conviene invertir en este proyecto? Sí, Inge. ¿Por qué? Ese está muy bajo la rentabilidad. ¿Por qué? Mm. Eso sí parece, no está rentable. Eso que es ¿Cómo no está rentable? Él tiene sí, todo eso, ya les digo, cosa que no argumenten, yo no la voy a hacer válida. Por eso repasen bien las clases y vean bien. Es válido y es aceptable porque la tasa interna de retorno sobrepasa el coste de oportunidad del inversionista que decía de 30% anual. Él ya tenía otra inversión de 30% anual. A él le interesa cualquier inversión que mayor. sobrepase esta tasa Ah, del 30%. Como ya tenemos acá el 42.11 es mayor que 30, sí, o sea, así entonces sea mayor o igual, le conviene al inversionista. tiene que ser mayor. Si es igual, no le conviene. Mm, es que yo pensaba que me decían, vale, así sí, ¿Ya? Entonces tiene que ser mayor. yo La pensé TIR que tiene que ser mayor que el costo de oportunidad del inversionista para que pueda invertir en ese proyecto. ¿Ok? ok. Ya, muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Les recomiendo que lean bien, que analicen bien, hagan más lectura, no se queden solo con lo que yo les digo. Realmente el tiempo sí nos limita, pero eh, deben no ser conformistas con la información, busquen más, vean más fuentes de información, analicen, sean curiosos, al curioso le va bien porque se nutre de información y puede, y ese es ese esfuerzo de obtener más información, de no ser conformista, les va a dar a ustedes el valor como profesionales que los va a diferenciar en el mundo y les va a dar y abrir muchas oportunidades, ¿ok? Listo, chicos. ¿No tienen Ok. ninguna duda más? Sí, no dije más. Igual esos recursos están ahí en el EVA, ¿verdad? Todo está en el euro. Ok. Listo, chicos, entonces.